8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Aquí seguimos en Mañanas en Libertad y vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Mañanas en Libertad con Luis del Pino. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, critica duramente al PSOE en una columna de opinión de un periódico del Grupo Yoli. El exmandatario socialista dice que su partido se ha convertido en partida de arribistas e iletrados regidos por la voluntad torticera, desvergonzada y egocentrista de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Continúa en su crítica diciendo que nunca jamás un partido político español había caído tan bajo. Además, Rodríguez de la Borbolla censura especialmente lo que define como una reala de presentes en el Comité Federal, es decir, el grupo de confianza de Pedro Sánchez. Entre ellos se encuentra el ministro Óscar Puente, al que define como un tipo rudo que fue alcalde de Valladolid y que dejó de serlo por voluntad popular, que por su especial iracundia oratoria fue cooptado a la condición de miembro del Gobierno de la Nación. Termina diciendo que en política no se trata solo de ser, sino de parecer, en una clara alusión a Begoña Gómez y a los casos de corrupción que están salpicando a Pedro Sánchez. Y por cierto, que hablando de corrupción, ayer mismo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Senado, dijo que no existía la trama Koldo. Aseguró en la comisión de investigación que encargó a todo su equipo que se pusieran a buscar material sanitario, pero que su asesor Koldo García no tenía ninguna competencia para decidir sobre las compras. Bueno, brutal el artículo del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, contra Sánchez el autócrata y el lodazal en que ha transformado el Partido Socialista. Sánchez en estos momentos está en una situación enormemente complicada. Por supuesto, él aplica la máxima de aquella... Dientes, ¿cómo se llamaba esta? Isabel Pantoja. Y el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Lo de dientes. Y Pedro Sánchez enseña los dientes no solo para fingir que sonríe, sino también para fingir amenaza. Ni voy a acabar con los jueces, ni voy a acabar con los periodistas, ni. Pero el que amenaza suplica. Si tú quieres dar un golpe bolivariano, lo das directamente. No haces la patochada de me voy a tomar 5 días para ver qué hago. Y luego cuando vuelves empiezas a hacer una gira por los medios amigos diciendo ojo, que voy a por vosotros, ¿eh? No, Pedro Sánchez sabe que no cuenta con la fuerza para hacer eso. Afortunadamente para todos, porque si no acabábamos aquí como Venezuela inaugurando alguna prisión tipo el helicoide donde se torturara a los miembros de la oposición. Pedro Sánchez no tiene fuerza. Pedro Sánchez está amenazando. Su postura, por mucha fortaleza que intenta fingir, pues su posición es cada vez más débil. Y es cada vez más débil porque internacionalmente no es nadie. Es un mindundi al que simplemente hacen caso en aquellos casos en los que intuyen que pueden sacar algún beneficio de España a cambio de ayudarle a mantenerse en el poder. Y internamente su partido pues ya simplemente ha quedado reducido a una corte de aduladores comprados a base de talonarios, de cargos o de enchufes, y que el día que Pedro Sánchez caiga, pues sabe Pedro Sánchez perfectamente que serán los primeros que empezarán a proclamarse antisanchistas de toda la vida. Los mismos que hoy le lamen las botas a Pedro Sánchez, pues el día que Sánchez caiga dirán, yo, toda mi vida he estado contra Sánchez, simplemente acepté que me nombrara director general porque había que pararle desde dentro, y esas cositas tan típicas del ser humano, sobre todo del que es un tiralevitas. Pedro Sánchez no tiene ya partido, lo que tiene es, pues, una corte de personas que dependen de él y fingirán acatamiento e incluso adoración mientras les convenga. Pedro Sánchez en estos momentos tampoco tiene socios. Son conscientes todos ellos de que Pedro Sánchez, por sobrevivir él, es capaz
de acabar con Puigdemont, con RC, con Yolanda Díaz, con Pablo Iglesias, con quien se le ponga por delante. Por España no lo hará, pero por sobrevivir él, vamos, entregaría la cabeza de cualquiera de ellos sin dudar un microsegundo. Todos conocen a Pedro Sánchez. Todos tratan de sacar de Pedro Sánchez lo más que puedan mientras Pedro Sánchez esté en el poder. Pero ninguno de ellos va a mover un dedo por defender a un Pedro Sánchez que saben que no va a mover un dedo por defenderles a ellos. Pedro Sánchez en estos momentos solo cuenta con aquellos apoyos que puede comprar. Y esa postura pues no es muy fácil de defender. Todo el Partido Socialista tradicional está contra Pedro Sánchez. Y lo que es mejor, le han perdido ya el respeto. Lo importante no es que Rodríguez de la Borbolla, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, diga que le parece mal Pedro Sánchez. Lo importante son las palabras con las que lo dice. Les invito a leer el artículo, creo que está en el Diario de Sevilla, ¿no? ¿No es así? En todos los diarios que pertenecen al grupo Yoli, que son varias cabeceras en España. Pues les invito a leer el artículo de Rodríguez de la Borbolla para que vean cómo dice, las palabras que utiliza. Le han perdido ya completamente el respeto y le describen como lo que es un autócrata, pues que ya simplemente se rodea de gente que parece una involución genética, como es Óscar Puente, con su tendencia al orangutanismo político. Lean el artículo y dense cuenta de hasta qué punto se desprecia a Pedro Sánchez en el Partido Socialista de siempre, y hasta qué punto se le ha perdido ya el respeto y el miedo. Pedro Sánchez está acabado políticamente y al final va a tener que dar muchísimas explicaciones por toda la corrupción que le rodea, por cómo ha destrozado el país y por cómo ha puesto nuestra política exterior al servicio de intereses extranjeros. Va a tener que dar cuentas y lo sabe. Y por mucha amenaza que finja y por mucha sonrisa que componga, pues no puede ocultar que cada vez Pedro Sánchez tiene menos control de la situación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, autorizó en un Consejo de Ministros el nombramiento como alto cargo de un miembro del máster de su mujer, de Begoña Gómez. Se trata del economista José Moisés Martín Carretero, que a día de hoy es director general de una dirección que pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En aquel momento era el presentador del máster de la mujer de Pedro Sánchez y ahora cobra un salario público de más de 133.000 euros anuales por ese cargo en el Ministerio. Cuenta el diario El Debate que en el currículum de Martín Carretero figura que cuenta con una trayectoria de 25 años como economista y que también fue profesor en la Universidad Camilo José Cela. Precisamente fue en esa misma universidad donde Sánchez se doctoró con la polémica tesis que recibió acusaciones de plagio. Al final, pues resulta que si eres amigo de Sánchez o si estás relacionado con Sánchez a través de alguna cadena de favores, pues Sánchez te devuelve el favor. En el fondo, esa es una virtud de Sánchez, oiga. Si no le has plantado cara nunca, no le has llevado nunca a la contraria y le has hecho algún favorcete, pues Sánchez devuelve el favor con cargo al dinero de otros, claro. Es la máxima progre. Por supuesto hay que hacer la justicia social con el dinero de los demás. Por supuesto hay que sacar adelante nuestro proyecto de liberación de la humanidad, pero pagado por los demás, y mientras tanto nosotros como vanguardia pues vivimos, vamos, excelentemente. Sánchez solo hay una cosa que no perdona, y es que se le lleve la contraria en algún momento, y a quienes le llevan la contraria en algún momento, pues a esos les hace sufrir un poquito más. Por ejemplo, a Ábalos, cuando en un momento determinado le quita de foco, que no sabemos si fue porque le plantó cara o porque en aquel momento la posición de Ábalos era débil y convenía retirarle de foco.
Pedro Sánchez es alguien que a sus compañeros del Partido Socialista los ha tratado especialmente a la patada, casi peor que a sus enemigos políticos, pero, por ejemplo, a sus amigos de baloncesto, a sus amigos del colegio, oiga, que se acuerda de todos el tío, y todos se encuentran acomodo. Y a todos se les da la oportunidad de terminar arruinando alguna empresa pública. Por ejemplo, lo de Correos es espectacular. Correos va a tener que pedir un préstamo, porque está en la ruina, para pagar los bonus de los directivos. Toma ya. Eso es Pedro Sánchez y su política de nombramientos. ¿Le importa España? ¿Le importa que las empresas estén bien gestionadas? No, le importa ir enchufando gente porque sabe que esa gente, por lo menos mientras intuya que Pedro Sánchez no va a salir del poder, pues le será fiel porque le puede sacar algo. Bueno, nos puede sacar algo a nosotros a través de Sánchez. Y además lo hace siempre sin cortarse un pelo. Resulta que autorizó en un Consejo de Ministros el nombramiento como alto cargo de un miembro que actuaba de presentador de uno que actuaba de presentador del máster de Begoña Gómez. Yo pensaba que uno tiene obligación de abstenerse en todas las decisiones que afecten a gente de tu entorno, pero eso, por supuesto, no va con Pedro Sánchez. Si puede saltarse la Constitución impunemente y y que le saque los colores el Tribunal Constitucional por encerrar ilegalmente a todos los españoles por 2 veces, con 2 estados de alarma sucesivos completamente inconstitucionales, y no pasa nada, pues ya me dirán ustedes qué le va a pasar a Pedro Sánchez porque no se haya abstenido en la decisión en ese Consejo de Ministros donde se nombró como alto cargo a este conocido de su mujer. ¿Qué va a pasar con eso? Pues no lo sé. ¿Habrá algún juez que se atreva a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez, que está aforado, o a Begoña Gómez, que no está aforada? ¿Las denuncias que hay en estos momentos encima de la mesa de los jueces van a ir a algún sitio? ¿O, como siempre, se van a perder en la noche de los tiempos? Recuerdo el caso de Unión Democrática de Cataluña, ese partido cuyos militantes, incluyendo su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, pues cuyos militantes cabían en un taxi todos. Pero eso sí, estaba metido en unas tramas de corrupción a cuenta de los cursos de formación de no sé qué, que eran la monda. 14 años tardó en salir el juicio de aquella trama de corrupción. 14 años. La justicia, que es lenta, no sirve para absolutamente nada, porque para entonces ya Unión Democrática de Cataluña ya estaba en situación de derribo, de liquidación. Abrimos ahora la página de información internacional. En Estados Unidos crecen los rumores sobre la nominación de Michelle Obama como candidata demócrata a la Casa Blanca. Ahora es el diario alemán Der Spiegel el que se hace eco de este rumor, al que califica como un gran gesto del actual presidente estadounidense Joe Biden. Al parecer, los demócratas estarían hablando con el actual presidente norteamericano para que sea parte de la carrera presidencial y ceda su candidatura en las próximas elecciones a la ex primera dama Michelle Obama. Y es que Michelle Obama goza de gran popularidad entre el electorado demócrata, por lo que con este movimiento conseguirían una mejor plaza de salida de cara a presentarse ante las urnas frente a Donald Trump, quien tiene muchas posibilidades de presentarse como candidato republicano. Aún así, queda un tiempo para que ambos partidos, republicanos y demócratas, proclamen oficialmente los candidatos, lo que harán después de sus convenciones anuales. La de los republicanos es a mediados de julio y la de los demócratas a finales de agosto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué injusta es la vida! ¿Cuánto tiempo lleva Luis del Pino diciendo que la jugada de los demócratas consiste en esperar a finales de agosto a que termine la convención demócrata para que así las bases del Partido Demócrata no puedan interferir, y una vez que las bases del Partido Demócrata hayan nominado a Joe Biden y ya se disuelva la convención, pues entonces que Joe Biden presente una carta diciendo no me considero en estado como para presidir el gobierno de los Estados Unidos, lo cual es completamente cierto, no está en un estado especialmente brillante, y entonces
el Comité Nacional Demócrata, formado por 450 personas, es decir, la élite, la casta del Partido Demócrata, pues tiene manos libres para nominar al sucesor, y que uno podía ser Michelle Obama o cualquier otro, el que tenga más posibilidades de derrotar a Trump en las encuestas. ¿Cuánto tiempo llevo diciéndolo? Pues por lo menos un par de meses lo llevo diciendo, que esa es la única jugada inteligente del Partido Demócrata que puede permitirle derrotar a Trump. Pero como lo decía yo, pues no es noticia. Pero amigo, ahora lo dice Der Spiegel en Alemania, que son los rumores que se escuchan dentro del Partido Demócrata. Y entonces ya como lo dice Der Spiegel, pues ya es noticia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Comprendo que soy yo un poquito más mindundi que Der Spiegel, pero no me equivoqué en las predicciones. Casi nunca me equivoco. Alguna vez sí, pero suelo ver las jugadas con antelación. ¿Por qué? ¿Por diablo? No, por viejo. Tengo ya más años que un loro y la verdad es que los guiones se repiten, sobre todo entre los progres, que tampoco le dan mucho al magín. La Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York cancela la ceremonia de graduación por las protestas antisemitas. La institución educativa ha decidido anular el evento académico más importante de cada curso debido a esas protestas violentas producidas en el campus de la universidad. Las amenazas vertidas por los concentrados junto con la infiltración de radicales pro-palestinos ha sido determinante para que el claustro de la universidad haya optado por cancelar la graduación, un hecho bastante insólito. En su lugar va a realizar una serie de actos a los que asistirán un número muy reducido de personas para preservar su seguridad en todo momento. Bueno, pues podemos ya decir que el mal va ganando. Estamos en Occidente en una situación donde aquellos que son partidarios de la barbarie más absoluta terminan saliéndose con la suya. Al final hay que cancelar la ceremonia de graduación en Columbia ante la amenaza de que los antisemitas, que serían perfectos herederos de Hitler, pero con otra estética, pues organicen disturbios. Es decir, estamos renunciando a cosas por el miedo que impone una minoría especialmente violenta y enormemente repugnante en sus planteamientos. El otro día, pues veíamos un vídeo que llegaba desde Londres, donde había una manifestación antisemita, pro Hamás, y entonces un ciudadano judío pues se plantaba en la acera intentando pasar por Londres con una kipá. Y entonces la policía, pues por poco le detiene. O sea, soy un ciudadano judío, no puedo pasear por Londres como me dé la gana. ¿Se considera una provocación? Pues sí, se considera una provocación. Resulta que quienes están imponiendo la ley, quienes están imponiendo los usos, quienes están imponiendo las costumbres, pues son los radicales más violentos y asquerositos. Lo de que en Francia, por ejemplo, existen zonas no-go, zonas donde ni la policía puede entrar y donde ya la sharia es lo que impera, pues eso lo sabemos desde hace años y no pasa nada. Lo de que en Suecia está pasando lo mismo, pues también lo sabemos y no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasa que al final, tanto en Francia como en Suecia, pues a los que nos gusta vivir en democracia, en libertad, con los valores habituales del occidente cristiano, entre los cuales está pues la tolerancia, el respeto a los derechos humanos de todo el mundo, etcétera, pues se nos llena el gorro de pipas y empezamos a votar a quien quiera que nos ofrezca el acabar con esa situación. Empezamos a votar a quien quiera que nos ofrezca poner coto a la estupidez, porque evidentemente todo el mundo tiene que ser objeto de respeto, todo el mundo, incluso, fíjense, hasta los que no respetan a los demás. Puede haber radicales extremistas que defiendan teorías aberrantes, de acuerdo, que cada uno defienda lo que quiera y muestre su categoría moral defendiendo las cosas en las que cree. Ahora, una cosa es que respetemos el que alguien
pueda defender cosas aberrantes, y otra cosa es que respetemos que esos alguienes nos impidan a nosotros vivir en libertad. Cuando se cruza esa línea, pues esos salvajes han ganado, y es absolutamente inaceptable que eso esté sucediendo en Occidente, y está sucediendo. En Gaza, pues ya ha empezado la ofensiva de Israel para tomar el control de la última parte que quedaba de la Franja de Gaza. Saben ustedes que en las últimas semanas pues se ha perdido muchísimo tiempo en negociaciones sobre altos el fuego y intercambio de rehenes. Saben ustedes que Hamás ha boicoteado absolutamente todas las propuestas que Israel ha puesto sobre la mesa. La última propuesta, que era alto el fuego, con liberación de rehenes, etcétera, pues resulta que Hamás dijo que no, que ni hablar, que alto el fuego no era suficiente, que Israel tenía que poner fin a la guerra. Vamos, dejar que Hamás salga vivo de esto. Israel dijo que de ninguna manera. Entonces Hamás dijo que no había acuerdo, que no quería alto el fuego a cambio de rehenes. Y todo Israel dijo, vale, pues estupendo. Se avisa a los civiles que evacúen tal y tal zona de la parte sur de la Franja de Gaza, porque vamos a entrar. Y han entrado. Y han tomado ya el control del aeropuerto internacional que había en esa zona, y han tomado ya el control, al parecer, según las noticias que he visto hace un par de horas en medios israelíes, han tomado ya el control de los dos pasos fronterizos que comunicaban Gaza, por un lado con Israel y por otro lado con Egipto. Por cierto, ¿saben ustedes qué ha hecho Egipto con los palestinos que han, después del aviso de Israel, ojo que vamos a entrar en esa zona sur de la Franja de Gaza? Pues ha habido palestinos que han intentado cruzar el paso fronterizo para entrar en Egipto. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Por supuesto que no les han dejado entrar. ¿Por qué? Pues no lo sé, pregúntenle ustedes a Egipto. Pero vamos, ningún país árabe se ha ofrecido a, oiga, yo acojo a los palestinos. Ninguno. Los palestinos los dejan ahí en Gaza para ver si puede haber el máximo número de víctimas civiles posibles y así restregarle las víctimas civiles a Israel en la cara. Lo de toda la vida. Pero vamos, Israel lo ha dicho muy claro por boca del primer ministro y de distintos portavoces. Israel va a seguir ejerciendo su derecho a defenderse frente a los bárbaros, porque bárbaros son los que pusieron en marcha el pogromo del 7 de octubre, tengamos apoyo internacional o no lo tengamos. No vamos a pedir a nadie permiso para defendernos. Y me parece admirable ese espíritu. Gracias a eso, Israel sigue existiendo. Si no fuera por eso, si fuera por la comunidad internacional, Israel había sido borrado del mapa hace décadas. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Saludos para todos los oyentes desde Voz Media. Hoy en Voz.us seguimos muy pendientes del juicio que se sigue en Nueva York contra el expresidente Donald Trump. Un juicio que ayer arrancó su cuarta semana del mismo modo que terminó la tercera, con la amenaza de entrada en prisión para Donald Trump, pero no por el caso en sí, sino por incumplir con esa orden mordaza impuesta por el juez Merchan. En las últimas horas, el expresidente fue multado una vez más con $1.000 y el juez lo amenazó con meterlo en prisión en caso de que siga incumpliendo esta orden de silencio y realice comentarios en público sobre este caso en el que se le juzga por un supuesto pago secreto a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. En opinión de Donald Trump, todo esto sirve para mantenerlo fuera de la campaña electoral durante 2 o 3 semanas más, que es lo que está previsto que dure este juicio. Por cierto, que hemos sabido que uno de los fiscales que acusa a Donald Trump en Nueva York recibió $12.000 del Partido Demócrata por consultorías. Se trata de Matthew Colangelo, que antes de unirse a la oficina de Alvin Bragg desempeñó un alto cargo en el Departamento de Justicia de Joe Biden. Y también hoy en Estados Unidos, muy pendientes de ese soldado norteamericano detenido en Rusia la semana pasada acusado de robo. Poco más se sabe sobre el caso, pero es un asunto muy delicado en Estados Unidos, un soldado estadounidense detenido en suelo Rusia. Y en Latinoamérica, pendientes de Colombia,
porque la guerrilla del ELN, la narcoguerrilla, ha anunciado que va a retomar los secuestros en Colombia. Realmente nunca había dejado de chantajear y secuestrar. Recordad que hace unos meses secuestró al padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, pero en teoría había una tregua que han anunciado que van a romper. Piden dinero para no realizar estos secuestros, así que veremos en qué queda toda esta situación con los narcoterroristas del ELN colombiano. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Y doña Carmen, terminamos este bloque de noticias pues con una buena noticia para esta casa y para nuestros oyentes. Así es, don Luis. Radio Libertad amplía su cobertura y comienzan las emisiones en la frecuencia 93.9 de Murcia. De este modo reforzamos nuestro compromiso con la libertad de expresión mientras trabajamos para que nuestra presencia en la FM siga creciendo. Además, los oyentes podrán disfrutar de los programas completos y los mejores momentos de este programa en Radio Libertad, en la web de la emisora radiolibertad.es, también en televisión, en el Toro TV desde las 7 de la mañana y hasta las 10, también en el canal de YouTube de Radio Libertad y en el del Toro TV, y en las principales plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast, y en Twitter, don Luis, en lo que ahora se llama X. Ya sabe que estamos en Spaces, todavía es una emisión en pruebas, así que continuamos mejorando para que puedan escuchar este programa todos los seguidores de don Luis del Pino. Si entran ustedes en Twitter, verán pues en la parte superior derecha de su pantalla pues una mención a nuestra emisión en directo. Pues si entran ustedes ahí y nos dicen qué tal se escucha, pues nos sirve para nosotros poder ir haciendo nuestras pruebas. Ya está Mañanas en Libertad transmitiéndose en directo a través de Twitter, lo cual, por cierto, pues vendrá bien a aquellos que tengan iOS, porque todavía no tenemos la app de Radio Libertad para iOS, pero pueden ustedes escucharnos, como les digo, a través de la emisión de Spaces de Twitter.